Luis Pablo yo lo conozco desde hace muchísimos años. Fijaos que fue el que redactó el expediente para la declaración de los tribunales del agua, de los hombres buenos de Murcia y la Comunidad de Regantes de Valencia. También fue el que redactó el informe del Palmeral de Elche, cuando se declaró. Es un experto en todos los temas de regadío, porque él, además de antropólogo, hizo historia medieval, o sea que él empezó a rastrear todo lo que eran los sistemas de reparto de aguas y de riego desde el mundo árabe, hasta muy en contacto con todos los sistemas de regadío del norte de África y de África en general. Incluso ahora viene de Perú, ¿no? de una asociación también, de una comunidad de regantes, ¿no? de la zona de Perú, que creo que no está declarada, ¿no? ¿O sí? ¿Lo explico? Sí, ahora lo explicas. Pero ya empiezas, explicas durante una hora. Y bueno, nada más, porque lo tenéis ahí también toda la información y todo su currículum, pero comentaros, esto es decir, que es una persona antropóloga, medievalista y que está al día de todo lo de la UNESCO, es un profesional. Y viene de Alicante, es inspector de bienes muebles del patrimonio valenciano. Venga, muchas gracias, Luis Pablo, y nada, te dejamos, perdón cogeremos 10 minutos de la media hora final para que tengas una hora como el resto de los ponentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, María Pía, y sobre todo comenzar expresando mi agradecimiento al Instituto y al Ministerio por su gran labor de guía y coordinación, y a ti muy en concreto personalizo estos agradecimientos y sobre todo también por haber contado conmigo para este fantástico curso de formación. Bueno, si estoy aquí supongo que es por la experiencia que tengo. Soy más un práctico del patrimonio que un teórico en este sentido. Pero bueno, he tenido unas experiencias patrimoniales muy intensas que son las que me han llevado a reflexionar sobre algunos aspectos de la tutela del patrimonio cultural en general y del patrimonio cultural inmaterial en particular. He coordinado 4 expedientes UNESCO, los 4 fueron bien, afortunadamente. Misteri d'Elx en el 2000, proclamado obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad. El Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia. Actué como coordinador por la parte valenciana, porque esto fue un dossier conjunto, obviamente. Inscrito en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2009. El mismo año que se inscribió en el registro de buenas prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial el fantástico proyecto pedagógico del Museo Escolar de Pusol en Elche, al cual esta mañana María Gúndez ha dedicado unas palabras que agradecemos. Y bueno, y me olvidaba del Palmeral, que fue el primero a la lista de patrimonio mundial en el año 2000. En el caso del patrimonio intangible, lo curioso de los 3 casos es que en las 3 ocasiones fueron 3 primeras oportunidades. No había antecedentes. Lo cual supone como una especie de bofetada para el técnico que se enfrenta a los mismos, porque no tienes a dónde asirte. No tienes a dónde asirte. Y no tengo tiempo para entretenerme en ello, pero ya se pueden imaginar la motivación extra que ha supuesto para mí como técnico la gestión de este tipo de expedientes, ¿no? Y la propiedad intelectual apareció en este sentido, en la gestión, de una manera muy directa, en la gestión del expediente del Misteri, de la Festa o Misteri d'Elx, a la proclamación como obra maestra del patrimonio oral inmaterial de la humanidad, y sus efectos posteriores. Porque en buena medida el tema de la propiedad intelectual y de la tutela desde la óptica de la propiedad intelectual del Misteri d'Elx se convirtió en una exigencia muy potente a la vista del reconocimiento por la UNESCO, porque se multiplicaron las iniciativas que trataban de registrar el Misteri, etcétera, ¿no? Y veremos el caso, ¿no? Voy a surfear el principio de la presentación, no me voy a detener mucho, procuraré hablar lo menos posible de legislación y es inevitable, pero algo hay que decir y desde luego ruego me perdonen y me saquen tarjeta roja e inmediatamente me corrija el que esté en la sala. No sé si está don Jesús todavía en la sala, que fue profesor mío, por cierto, pero soy lego en Derecho, entonces el atrevimiento es total, ¿no? Pero bueno, creo que como mínimo, hasta si me equivoco, puede ser de utilidad. Vengo un poco a agitar el avispero, porque en definitiva el tema de la propiedad intelectual, que es la gran paradoja de todo este asunto, está en el origen del desarrollo doctrinal de la UNESCO con relación a la noción de patrimonio cultural inmaterial actual, está en el origen. Y sin embargo se ha olvidado. Se ha olvidado en general, ¿de acuerdo?
Y entonces vamos a ver si es válido, si no es válido, pros, contras, y quiero dejar todas mis dudas a disposición de la sala. Bien, por un lado, comienzo con una anécdota significativa. ¿Quién no tiene Facebook? ¿Quién no tiene Instagram? Yo estoy enganchado. Y en septiembre del año pasado fuimos al GMC, donde tuvo lugar el encuentro de la Intercity Intangible Cooperation Network, una ONG reconocida por el Comité para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. ¿Por qué la UNESCO pone todos los nombres tan largos? Por favor. Por favor. Y ahí estuvimos. Entonces asistimos a una maravillosa representación de la Muixeranga, que no sé si te acordarás, en la iglesia de San Jaume de Algemesí. No tengo tiempo de ponerlo y tal, pero bueno, se me ocurrió grabarlo y colgarlo en Facebook. Yo estuve allí, ¿no? El efecto selfie, todas esas cosas, bien. Y bueno, no dije nada en Facebook, no puse el nombre, a lo mejor los algoritmos no rastrearon ahí en Facebook, simplemente puse poned el altavoz, por favor. Y entonces recibí un mensaje de uno de los artistas, intérpretes y ejecutantes, que es un concepto de propiedad intelectual. Y me dijo, ¡qué maravilla! Por favor, ¿puedes colgarlo en YouTube? ¿Puedes tal? ¿Puedes cual? Y entonces dije, pues ¿por qué no? Y entonces lo colgué. Y ahí está, tengo un canal maravilloso a su disposición. Bueno, y lo colgué. Y de repente va y me escribe YouTube. ¡Pap! Y me saca tarjeta roja. Y me dice, es posible que aparezcan anuncios en tu vídeo. Bueno, eso forma parte de la tarjeta roja, pero lo importante es lo que dice luego. Se ha encontrado contenido protegido por derechos de autor en tu vídeo. El reclamante me permite a mí. Yo no sabía quién era el reclamante. Es más, no sé quién es el reclamante, aunque lo puedo deducir. El reclamante te permite utilizar su contenido en el vídeo de YouTube, pero quizás aparezcan anuncios. Restricciones de reproducción, ninguna. Monetización. El reclamante obtiene ingresos con el vídeo. Si aceptan esas condiciones, no hace falta que hagas nada más. Entonces, lo más normal es que cuando a uno le sale un mensaje de esos, diga, pues ya está. Pero como soy un poco cabezón, hice una impugnación y la hice, ahí súper enfadado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Cómo no voy a poder colgar ese vídeo tan chulo en mis redes? Y claro, motivo de la impugnación, pues resulta que hay una versión de la Muixeranga registrada por un grupo valenciano fantástico, claro, que sus derechos están administrados por esta entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, que es la SGAE, y bueno, claro, el algoritmo sí que lo pilló. ¡Uy, Muixeranga, pum! Pero yo no dije nada de Muixeranga, bueno, dije Muixeranga, no dije el can de la Muixeranga, que es el título del LP que grabó aquel grupo. Y entonces yo argumenté lo que hice ahí. Que bueno, que la Muixeranga es una composición tradicional de autor desconocido, que es una de las diversas melodías anónimas transmitidas de generación en generación que acompañan a las fiestas de la Mare de Déu de la Salud, la Mare de Déu de la Salud, al GMC, desde hace siglos, por lo que entiendo que es de dominio público. Referencias, pongo la Wikipedia, que como saben es la mejor referencia, y un artículo de Tony Bellón, que hoy es su cumpleaños. Tony, felicidades, si me estás viendo. Y ya no me dijeron nada más. Simplemente me dijeron, hemos recibido su impugnación a tal. Y ya no he vuelto a saber nada más, y ahí lo tengo colgado, no me salen anuncios, no he tenido que pagar nada. Así quedó la cosa. Lo pongo para que se vea la relevancia de lo que estamos hablando. Quiero decir, que va mucho más allá de cualquier cosa que nos podamos imaginar en nuestra vida cotidiana incluso, ¿no? Y que hacemos las cosas con espontaneidad, con alegría y tal, y en ocasiones pues puedes equivocarte o puedes tal. Obviamente, si no hubiera recibido... Bueno, mi Facebook, aunque está en público, pues, en fin, considero que es una cosa como más privada, cosa que no es. Pero cuando lo pongo en YouTube y ya pongo el nombre y demás, puse los nombres también de los intérpretes, es porque me lo pide uno de ellos, entonces ya, digamos que una cierta legitimación hay ahí. Bueno, pero, en definitiva, que la propiedad intelectual nos rodea, nos controla en el mundo en el que estamos, y encima es que nosotros mismos nos exponemos, todos nos exponemos a nuestros vídeos y nuestras cosas. Y también quiero subrayar esto del dominio público porque, en definitiva, en cierto modo, esto forma parte de mis contradicciones, porque lo que yo vengo aquí a decir es que yo entiendo que hay motivos para pensar que hay determinadas manifestaciones culturales y materiales que están en dominio público desde el punto de vista de la legislación de propiedad intelectual, pero que no tendrían que estar. Entiéndase jurídicamente como deba entenderse. Y adelanto el argumento. Yo entiendo, por ejemplo, que hay canciones, ¿no?, que se han transmitido oralmente, que las conoce todo el pueblo, y que es muy difícil, bueno, no se sabe el autor, y todo el mundo las sabe.
Pero os puedo prometer que el Misteri d'Elx no lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo. Y es más, si no hubiera habido un colectivo humano directamente relacionado con su salvaguarda en el sentido de la UNESCO, con su transmisión intergeneracional, desde que desapareció la capilla profesional del Misteri d'Elx, capilla profesional de pago que había en la Basílica de Santa María, no tendríamos el Misteri d'Elx, desde luego, como lo conocemos ahora. Entonces, simplemente lo dejo caer. Yo entiendo que hay determinadas manifestaciones de este tipo que requerirían un tratamiento diferenciado y que no se puede proceder a entrar a ese dominio público de cualquier manera sin contar con una autorización, si se quiera, moral, de una manera clara, ¿no? O sea, hay que pedir permiso, aunque sea por decoro, ¿no? Porque hay que reconocer el esfuerzo de esos colectivos. Y a día de hoy, el reconocimiento legal de esto que estoy diciendo es cero, o casi cero, porque tengo el caso del Misteri, que sí que tenemos una pequeña brecha que encontramos en el ordenamiento jurídico. Bueno, eso, como comentaba al principio, no, perdón, esto no lo comentaba, esto nos retrotrae al origen de la propiedad intelectual, nace con el propósito de salvaguardar los intereses, se me ha colado una ahí, de los creadores e incentivar la creatividad y la actividad económica conexa, ¿no? Muy bien, o sea que en principio pues parece una cosa positiva, ¿no? El convenio de París, del 83, el convenio que es relativo a la propiedad industrial, el convenio de Berna de 1886, estoy en el siglo XIX, relativo ya a las creaciones literarias y artísticas. Bien, y fíjense, incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos, que don Jesús ha citado anteriormente, este mismo artículo, si no recuerdo mal, pues en el número 2 de ese artículo dice que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Persona. Se estaba hablando anteriormente que este artículo está pensado de los derechos de las personas. Pero, de alguna manera, los colectivos podrían encajar aquí, podrían apelar a esto. En fin, problema. El problema es que el propio régimen de la propiedad intelectual facilita la apropiación por terceros de esas manifestaciones que están en dominio público, precisamente a través de esa institución jurídica, la idea de dominio público, la idea de que las cosas que están por ahí por el mundo, que no tienen autor conocido, pues simplemente uno puede ir ahí a minar, a excavar, ¿no? Es algo parecido a lo que ocurre con el extractivismo minero, claro, y las tribus y los indígenas no tienen títulos de propiedad, han vivido ahí toda la vida. Ah, como no tienen título de propiedad, todo el monte es orégano, a excavar. Pues esto es algo parecido. Esto es algo parecido. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la apropiación por terceros... ¿Hay agua? La apropiación por terceros, claro, se puede hacer por vía de derechos de autor, ¿no? Puede haber como el caso que aludíamos anteriormente, creadores, ¿no? Artistas, literatos, pues que se dediquen a hacer creaciones únicas, no producidas industrialmente o en serie a partir de obras en dominio público, o por vía de la propiedad industrial, ¿no? Alguien puede, una empresa, quien fuere, puede registrar marcas, patentes o diseños industriales a partir de obras en dominio público, que es el caso que tanto tenemos en los medios últimamente con el tema de las artesanías indígenas y demás. El Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material, tan maravilloso, tiene precisamente un epígrafe identificando la propiedad intelectual como un peligro, ¿no? En cierto modo, precisamente porque permite esas apropiaciones ilegítimas por terceros, ¿no? Ilegítimas desde el punto de vista moral, Dice, la propiedad intelectual está afectando a muchas de las producciones de la cultura cuya supervivencia pasa por su valoración en el mercado. No debería acaparar más atención de la necesaria a la hora de establecer los peligros a que se ve sometido el patrimonio cultural y material. La autoría de las manifestaciones culturales es colectiva. Estamos hablando de lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Y su puesta en práctica cuenta con mecanismos propios que, lejos de poder ser tipificados desde la perspectiva del derecho, se deben seguir ateniendo a las normas de la tradición. Bien. Bueno. Pero, bueno, aquí se está diciendo también que es difícil encajarlo en el derecho, aunque finalmente hay una remisión a que la administración pública debe crear mecanismos legales para identificar a los grupos comunitarios. Parece una contradicción, pero en el fondo no lo es. Lo que se está diciendo es la gente que mantiene el patrimonio, los portadores, son quienes deben controlar los procesos, creemos los mecanismos legales que permitan que eso sea así. ¿De acuerdo?
La propiedad intelectual, la génesis de la noción del patrimonio cultural inmaterial. Pues bueno, voy a ir volando en este tema. Y es lo que les comentaba al principio. Es una gran paradoja. Es una gran paradoja. Porque cuando... hablo en el sistema UNESCO, el sistema de Naciones Unidas, Sistema de Naciones Unidas. Cuando se empieza a hablar de la protección de lo que ahora hablamos de patrimonio como patrimonio cultural inmaterial, lo que ahora conocemos bajo ese nombre, se está hablando de la protección del folclore. Las primeras reflexiones es alrededor de la protección del folclore mediante la propiedad intelectual. ¿Por qué? Pues porque ya había globalización en aquella época, ya había globalización económica, ¿no? Y bueno, pues en el año 70, si no recuerdo mal, Simon y Garfunkel registraron el Cóndor Pasa, y bueno, Bolivia se enfadó muchísimo y envió una famosa carta en el 73, si no recuerdo mal, a la UNESCO. Sí, efectivamente, reclamando un protocolo adicional para la Convención Universal de Derechos de Autor, bueno, relativo a la protección de artes populares, patrimonio cultural de todas las naciones. Muy bien. Y en ese contexto la UNESCO empieza a reflexionar, empieza a hablar de cosas y, por ejemplo, comienza en el año 71 ya, y estaba valorando la posibilidad de establecer un instrumento internacional para la protección del folclore. Y en paralelo comienzan a arrancar los primeros programas relativos a lo que a día de hoy se llama patrimonio cultural inmaterial, que era un concepto tan novedoso que no sabían ni cómo llamarle. Y ahí le llaman patrimonio no físico, en el año 76, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre en aquel contexto? La UNESCO trabaja mano con mano con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que también pertenece al sistema de Naciones Unidas, para esa tutela del folclore. Empiezan a darle vueltas a ver qué pueden hacer y desarrollan una serie de documentos: ley tipo de Túnez sobre el derecho de autor para países en desarrollo, 76, disposiciones tipo para leyes nacionales sobre protección de las expresiones del folclore, del 82, y hay un proyecto, se habla de un proyecto fallido de convención hacia el 84. De acuerdo con la metodología de la época, lo que se intuye o lo que se ve o lo que traslucen esos borradores es que se entiende que se puede proteger esas manifestaciones culturales de autoría colectiva y de autor desconocido en concreto a través de un sistema de sometimiento a autorización por la autoridad competente, ¿no? Siempre que sea con finalidad lucrativa y fuera de su contexto tradicional, ¿no? Y se establecían además excepciones, uso pedagógico, tal y cual. Esto en principio parece que esté diciendo vamos a excluirlo del dominio público, pero realmente la doctrina lo que viene a decir es que era como algo así, como la constitución de un dominio público de pago controlado por las administraciones públicas, ¿no? Que claro, eso tampoco acaba de encajar con el enfoque actual, porque no se trata de decir que pasen por el Ministerio o por la Consellería de Cultura, ¿no? Por donde deben pasar esas solicitudes es por los portadores. ¿De acuerdo? Sí, pero bueno, yo como no solo, soy antropólogo y soy historiador también, pues me gusta recordar la historia y de dónde vienen las cosas, porque hay un mundo antes de la Convención de 2003, un mundo interesantísimo, acerca de la génesis y la evolución de todos los conceptos. Bueno, no me detengo, simplemente proyecto estas imágenes porque tengo añoranza de la máquina de escribir. Las disposiciones tipo, la UNESCO es maravillosa, la UNESCO lo tiene todo absolutamente colgado en su web. Ahí está el artículo segundo con la definición de lo que se entiende por expresiones del folclore, que es súper exhaustiva y habla de lo tangible y también de lo intangible. Bueno, no me detengo. Lo de la definición de utilización sujeta a la autorización, no me detengo. Después de tanto trabajo, de repente, a mediados de los 80, la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dicen, tú por aquí y yo por allí. Y ahí se quedó la cosa. A partir de ese momento, la UNESCO se centra en la tutela del patrimonio, de lo que ahora conocemos como patrimonio cultural inmaterial, desde una óptica más patrimonial, si es que se puede decir así, y más genérica, y la OMPI trabaja perseverando por encontrar instrumentos de tutela de estas mismas manifestaciones culturales desde la óptica estricta de propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso, se trabaja para la protección, la OMPI, de conocimientos tradicionales y desarrolla propuestas diferenciadas para recursos genéticos y expresiones culturales tradicionales, que no me voy a detener porque no hay tiempo ni lugar, pero simplemente para que se conozca y se sea consciente, y para que lo veamos y lo leamos, porque esto parece un poco la vida de Brian, ¿no? Los seguidores de la zapatilla y los seguidores de tal. Bueno, ahí está la UNESCO, ahí está la OMPI, ambos trabajan por un mismo objetivo, ¿no? En este sentido, y bueno, tenemos que estar al tanto de lo que desarrollan tanto los unos como los otros, ¿de acuerdo? Bien, y la UNESCO deja en manos de la OMPI lo que es la estricta política de protección a través de propiedad intelectual.
Y cuando hace referencia a la misma, siempre subraya que se trata de una técnica limitada de salvaguarda. A lo mejor esto explica también que esto y la asociación de propiedad intelectual con la idea de folclore, que está denostada, a lo mejor eso explica también que nos hayamos ido olvidando, ¿no?, en lo que es la tutela patrimonial del tema de propiedad intelectual, no lo sé. Pero siempre se subraya que es algo limitado, ¿no? Y aquí traigo a colación la injustamente denostada recomendación sobre la salvaguarda de cultura tradicional y popular, que fue súper avanzada para su momento. Y bueno, hay que reconocer la labor de Federico Mayor Zaragoza, que hay que acordarse de la ingente labor que desarrolló con relación a estas materias. Y ahí al final, pues del artículo F, protección de la cultura tradicional y popular, se alude expresamente a eso, a que los aspectos de propiedad intelectual, pues bueno, hay que señalar a las autoridades competentes a nivel nacional los importantes trabajos de la UNESCO y la OMPI sobre propiedad intelectual, ¿eh? Aunque, a renglón seguido, y esto es lo que les comentaba, dice, reconociendo al mismo tiempo que esos trabajos se refieren únicamente, ahí dice aún, no, pero no es aún, es a un aspecto de la protección de la cultura tradicional y popular. A uno, o sea, se está diciendo, es limitado, ¿vale? No nos pensemos que solo con propiedad intelectual hemos salvaguardado el patrimonio, pues no. Y luego, por otro lado, la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial ya prácticamente no dice nada, simplemente dice, esta convención no interfiere para nada con los instrumentos relativos al tema de propiedad intelectual, otros instrumentos de derecho público internacional en la materia, ¿de acuerdo? Simplemente remisión, ¿de acuerdo? Y no dice nada. Propiedad intelectual y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de España. Aquí ruego, por favor, me perdonen si me equivoco, porque, en fin, por ejemplo, desconocía la reciente aprobación de la ley Balear, no he tenido tiempo de leerla, pero creo que no me equivoco al menos mucho si vengo a sintetizar la situación de propiedad intelectual y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de España en 2 diapositivas más o menos, diciendo algo así como que ninguna de las leyes sectoriales nuestras de patrimonio cultural identifican específicamente y explícitamente la técnica de propiedad intelectual como técnica de salvaguarda del patrimonio inmaterial. Y viceversa, cuando vas a hablar de propiedad intelectual, al menos a la de propiedad intelectual y a la de marcas, no encuentras tampoco alusiones a y se protegerá específicamente el patrimonio cultural inmaterial a través de lo que sea. Y por favor, y si me equivoco, de verdad agradecería incluso que me lo dijeran ahora mismo. Pero bueno, más o menos esta es la impresión que tengo. Propiedad intelectual a la salvaguarda de la Festa Misteri d'Elx. Pues ahora voy a poner un caso práctico hemos desarrollado una legislación que sí que intenta aplicar un protocolo de tutela muy concreto y pensamos que es eficaz. Para una salvaguarda, por bien que muy parcial, del Misteri desde la óptica de propiedad intelectual, ¿eh? Miren. Bueno, primero, no tengo ni idea si saben lo que es el Misteri, no lo sé, la Festa Misteri d'Elx. Es una representación cantada de la muerte, asunción y coronación de la Virgen María, de origen bajo medieval, de extraordinario valor etnológico, histórico, artístico, literario, filológico y musicológico. Y la lista podría incrementarse, ¿no? Bueno, en cuanto ahí se conservan lo que sería, entre comillas, la partitura, ¿no? Consueta de la cesta, que a su vez copia ejemplares mucho más antiguos. La puesta en escena es verdaderamente espectacular, o sea que tiene un enorme interés, además reproduce modelos de teatro bajo medieval que se han mantenido a lo largo del tiempo, bajo medieval y barroco. Los artefactos aéreos son una de las cosas que más caracterizan, la música es excepcional, la música es un palimpsesto de repertorio musical histórico increíble, de la monodia gregoriana a los interludios de órgano de Óscar Esplada del siglo XX, pasando por los motetes renacentistas, la polifonía barroca, que es fantástico. Ahora verás. Bueno, pues ahí tenemos la famosa mangrana, la granada que se abre y de repente aparece el ángel, todo esto conectado con toda una serie de saberes de una enorme especificidad desde el punto de vista de las artesanías. Esto que ven ahí es una sección que se ve la tramoya baja, que es aquí el andador y el cadafal, que además no puede ponerse de pie, porque tiene que estar abajo agachadita, que hay unas trampillas por las que bajan los artefactos y entran, salen personajes, etc. Y arriba está la tramoya alta, que es verdaderamente de una complejidad extraordinaria, y bueno, no me puedo detener en ella, pero simplemente vean las imágenes. Parece ser que algunos de los saberes aquí aplicados tiene que ver con el hecho, por ejemplo, que el Santa Pola estaba cerca con todo su saber marinero y de artes de pesca y gente acostumbrada a lidiar con palos, poleas y malomas, ¿no?
como ha estudiado Sixto Marco, ¿no? Bien, y bueno, ya ven ahí haciendo los nudos marineros, digamos, y lo complejo que es. Aquí hay gente, como pueden ver, que está extendida en el suelo con las puertas abiertas a unos 25 metros de altura. La sensación de altura es brutal cuando se abren, pero es que es más brutal todavía porque sube un chorro de aire caliente, que te hace darte más cuenta todavía de lo que es eso. O sea, que imagínense lo que es que suban niños de la edad que suben y sean capaces de subir y bajar cantando como cantan el Misteri, ¿no? Y bueno, la cuerda tampoco baja de cualquier manera, según va saliendo la van cubriendo de tela azul, porque viene del cielo, claro, no se puede ver una cuerda sin más, viene del cielo. Miren la altura, miren la gente ahí abajo, ahí. Y está toda la gente del torno, ¿no? Que aquí hay dinastías, cada uno de estos paneles hay dinastías de gente que se ha ido transmitiendo generación por generación. Lo digo por el valor etnológico, que funciona a diferentes niveles o a diferentes dimensiones, tanto desde la óptica de los grupos o subgrupos humanos que ocupan diferentes posiciones en la representación, a la propia comunidad general de ciudadanos de Elche, etc., ¿no? Y bueno, aquí hay gente que a mí me lo ha dicho, dice, dice, mi abuelo ya estaba, mi padre ya estaba, dice, pero yo no he visto todavía el Misteri, eso me lo dijo a mí uno. Imagínense lo que estoy diciendo, ¿eh? Estas son cosas que suceden en el Misteri. Y bueno, la UNESCO, en una de sus primeras publicaciones relativas a la implementación de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, seleccionó esta fantástica fotografía para la cubierta de una de esas publicaciones, ¿eh? Bueno, y la palma blanca, que es el símbolo que conecta la dimensión celeste con la terrestre, que se la transmite el ángel a María, María a San Juan a San Pedro, y San Pedro acaba bautizando a los judíos. Quiero decir, ahí hay toda una complejidad de puesta en escena y de cuestión teológica increíble, ¿no? Fíjense, artefactos aéreos, ¿a qué nos recuerda esto? Yo creo que nos recuerda a un retablo. Esto es un retablo que sube y baja. Tiene su calle central, tiene sus calles laterales, tiene su prenera, tiene todo. Y fíjense los referentes iconográficos. ¿De dónde vienen? ¿Ven? Aquí está el ángel mayor que lleva el alma de María, representada por una muñequita. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Viene de la Iglesia Oriental, donde tuvo lugar el origen del culto mariano. Porque además lo que se representa aquí son los apócrifos de la Virgen. Claro. Entonces, hay cosas increíbles, lo digo por lo de la valoración del Misteri, y acabo este repaso a la valoración y ya no sé cuánto tiempo llevo. Uy, ¿qué me queda esto, María Pía? 6 menos cuarto, menos 10. No, vale. Sí, hasta las 6 y 8 así. Allá voy. Simplemente quiero subrayar esto porque esto es muy curioso. La palma no se la pasan así, toma la palma. De cualquier manera, no, está absolutamente ritualizado. Entonces, cuando baja el ángel, se aproxima a la Virgen, la besa, la toma así, la besa, toca la frente y se la pasa a la Virgen, y la Virgen la toma, besa, toca la frente y la coge, y así a San Juan lo mismo. Y esto se lo pregunté a la persona que más sabe del Misteri de Elche, a Joan Castaño, y digo, pero esto está en el Consueta, porque sí que indica algunos movimientos escénicos, ¿no? Como llega San Pedro y se arrodilla, ¿no? Por ejemplo. Y me dice, no hay nada. Entonces, claro, dices, ¿esto qué es? Y porque a su vez Enrique Obregat, que fue director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, tuvo la intuición de que este ritual se parece mucho a lo que hacen los popes ortodoxos con los iconos. Y entonces dices, ¿pero esto qué es? Y más teniendo en cuenta que no sabemos de dónde viene la palma blanca todavía a día de hoy. O sea, ¿esto qué es? Igual tenemos aquí una especie de dinosaurio, desde el punto de vista de representación lírico, teatral, sacra, como se le quiera llamar, que viene de muy lejos, de Oriente, y que está ahí y se mantiene. Es una cosa verdaderamente excepcional. Pues fíjense si tiene valores. Esto es el momento álgido de la coronación, con los brazos, los apóstoles y los judíos con los brazos hacia el cielo, y un artefacto que hay arriba que le llaman la coronación, donde baja el Padre Eterno y deja caer una lluvia de oropel, junto con la corona, en el momento de la coronación de la Virgen, que está aquí. Y claro, el valor etnológico de la comunidad, lo que alucíamos antes, es que la gente se agolpa para ver el Misteri y llena las naves, lo que es la nave de la catedral, lo que es la fiesta canónica 14-15 de agosto. Desde luego el 15 es muy difícil entrar a ver el Misteri, y fíjense lo que está haciendo esta gente, está haciendo cola porque las puertas están abiertas, están en la visual de lo que está ocurriendo dentro. Y solo tenemos que advertir los rostros, las actitudes, los abanicos, cosas tan hermosas como esta, ¿no?
Pues obviamente por todo esto, en el año 31 se mereció ya que fue declarado Monumento Nacional, ¿de acuerdo? Y es absolutamente pionero, ¿no? A nivel internacional, pues eso, se conoce mucho la ley japonesa del 50, pero pues yo creo que esto también podemos presumir mucho de que esto tuvo lugar, porque es realmente singular, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Durante el último tercio del año 2000, el patronato, llamado entonces Patronato Nacional del Misterio de Elche, el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat trabajamos contrarreloj para presentar la candidatura a la proclamación de las obras maestras. Fue increíble, porque nos enteramos hacia el mes de octubre, si no recuerdo mal, de que se podían presentar las candidaturas. Bueno, es que lo encontré en internet. Es que no lo sabía nadie, porque había cambiado el embajador delegado permanente de España ante la UNESCO y entre que salía uno y entraba otro, no había circulado todavía la información, no sabía nadie. Y al entrar en la web, se ve que estaba publicado en la web desde mayo y que el plazo acababa el 31 de diciembre. Y estoy hablando de octubre, más o menos. Una locura. Gracias a que ya habíamos trabajado en la previa del Palmeral y los materiales producidos y el equipo humano y poder contar con Joan Castaño, Jaime Brotons, tanta gente maravillosa, pues lo logramos. Esta es la candidatura, bueno, la versión que se publicó en Elche. Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que resulta que el reglamento rector de la presentación de candidaturas exigía la inclusión de un plan de acción a 10 años vista, orientado a impedir que se perdiera la manifestación. Porque había un criterio que tenías que probar que estaba en riesgo de extinción. Fíjense qué imaginativos fuimos, que lo salvamos. Porque lo que dijimos es, bueno, si bien nadie puede pensar que esté en riesgo de extinción, si no cae la bomba atómica y no quedan dos licitados que se junten, pues bueno, sí que está abierto a desvirtuación. Y ese es el argumento más o menos que desarrollamos y la UNESCO, el jurado lo aceptó. Bien, entonces, bueno, pero de todas maneras teníamos que aportar un plan de salvaguardia. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, por ejemplo, reducir a formato de plan de salvaguardia muchas de las cosas que ya se estaban haciendo, ¿no? Desde la propia creación de una estructura institucional que apoye a la transmisión, como el propio patronato, a muchas otras. Los propios ensayos periódicos que se hacen. Y una de las cosas, esto es la lista, y había un par de cosas relacionadas con el tema de propiedad intelectual. Una, se contemplaba expresamente la aplicación de iniciativas en materia de propiedad intelectual. En aquel momento nos referimos a ello de una manera así un poco, claro, si ahora sé poco de leyes, en aquella época sabía menos. Entonces simplemente decimos política de copyright, ¿no? Pusimos algo así. Y luego, por otro lado, la aprobación la posible aprobación, no se dijo que se iba a aprobar, se dijo que tal vez, de un instrumento de tutela con rango de ley. Pero claro, había que llenar el plan de muchas cosas, ¿no? En cuanto a las acciones de propiedad intelectual, resulta que ya se aplicaban, porque Jaime Brotons, el tesorero que había entonces en el patronato, era una persona muy metódica, y una de las cosas que se promovió en el patronato en aquel momento fue el registro de la marca del Misteri, antes de la candidatura, mucho antes de todo. Y bueno, se registró con diferente alcance territorial, ¿no? Marca nacional, marca europea, había diferentes epígrafes. Y luego además con diferentes clases, ¿no? Hay todo un nomenclator de clases, pues aplicaron a las claves, ¿no? A las clases fundamentales para garantizar el control desde el punto de vista de la difusión a través de medios de comunicación, soportes audiovisuales, etc. Bueno, no me detengo a leer el concepto de marca, ¿para qué? Básicamente eso, registraron la marca mixta Patronato Nacional de Misteri d'Elx, el logotipo del patronato y el nombre del propio patronato y las denominaciones de Misteri d'Elx, la Festa d'Elx. Resulta que, por desgracia, muy poco tiempo después de la proclamación por la UNESCO, se le dio la practicidad a este registro de la marca. Y la proclamación fue el Día de los Museos del año 2001, el 18 de mayo, hermosa fecha. Y resulta que hubo una denuncia a una sociedad limitada que produjo el registro y a unos estudios de grabación, porque se produjo y se comercializó un CD titulado Misteri d'Elx sin permiso. Muy bien. Esta es una noticia de prensa donde se alude a esa publicación del CD, es del 12 de abril de 2003. Todavía se puede encontrar en Amazon, no estoy haciendo propaganda, pero bueno, ahí está. Y el 1 de agosto aparece publicada en la prensa de Elche que el patronato va a demandar a quienes habían participado en la edición de ese CD, ¿no? Y lo que viene a decir es que
el grupo no había actuado por falta de información, puesto que su director llegó a comunicar por escrito al órgano gestor su intención de grabar este disco. Dijo, voy a grabar este disco. No dijo, me dan su permiso, dijo, lo voy a grabar, que lo sepan. Pero es que iba a grabar el disco y además, según me han comentado, también poner el símbolo del patronato, todo, ¿no? Entonces, el patronato contestó diciendo, oiga, es que esto está registrado, ¿no? Y, claro, un poco enojados, ¿no? Bueno, pídenoslo de otra manera, ¿no? No iban a decir que no, pero querían otra manera, ¿no? Bueno, por desgracia, porque fue una verdadera desgracia, porque este grupo que ha salido su nombre ahí es un magnífico grupo desde el punto de vista de la música antigua valenciana y estamos muy orgullosos de ellos, y del Misteri pues también estamos muy orgullosos. Fue una lástima que se produjera esa colisión. Bien, hubo el juzgado de primera instancia número 14 de Valencia desestimó la declaración de nulidad de actuaciones solicitada por la mercantil y falló el 16 de febrero de 2005 estimando parcialmente la demanda, eximiendo de responsabilidad al estudio de grabación, pero sí condenando a la SL, ¿no? Que produjo el disco. Luego, la Audiencia Provincial de Valencia, sección novena, falló el 14 de octubre de 2005 la desestimación del recurso de apelación interpuesto por la mercantil. Esto está todo en el CENDOG, famoso, donde está todo, ¿no? Todo lo que es jurisprudencia. Y bueno, el 21 de octubre de 2008 el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, sección primera, acordó la inadmisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal interpuestos por Licanus contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Bien. Bueno, ¿y qué es lo que se juzgaba? En el fondo estaba clarísimo, se resume en esa parte dispositiva de la sentencia de febrero de 2005 del Juzgado de Primera Instancia número 14, que se recuerda en el fallo de la Audiencia Provincial, ¿no? Entonces, bueno, lo dice aquí. Dice, Licanus SL ha violado los derechos de propiedad intelectual que a la actora, a la parte actora, ¿no? Al patronato, corresponde como titular registrado de la marca del Misteri d'Elx, al haber producido y comercializado un CD al que titula Misteri d'Elx sin el consentimiento de la demandante. Pam, pam, pam. No me detengo más. Y lo interesante, claro, yo no he visto todo el expediente, se ve lo que se ve lo que está colgado, y lo interesante es eso, que el fundamento jurídico cuarto de la sentencia parece reflejar que la mercantil alegó nulidad del registro de la marca el Misteri d'Elx por el patronato, ¿no? Y las actuaciones previas, algo así como por apropiarse para sí el uso exclusivo y excluyente sobre el empleo de la denominación el Misteri d'Elx. ¿Y esto qué puede querer decir en el fondo? Yo ya digo que no he visto el expediente íntegro, pero bueno, en el fondo parece ser que hubo una colisión, más allá de las formas y de la cuestión moral, ética, hubo una colisión entre la consideración de Misteri d'Elx como bien de dominio público, que es lo que el músico, el grupo, obviamente pensaba que era y que podía actuar sin más, con la apropiación de esa manifestación cultural por parte del colectivo que viene haciendo posible su recreación y transmisión desde la extinción de la capilla profesional de Misteri. Y ese grupo, representado por el patronato, había tenido la precaución de registrar la marca para impedir usos inadecuados. Claramente, el patronato del Misteri nunca ha querido bloquear la creación musical derivada del Misteri. Ahí está el CD también, las grabaciones uy... Jordi Sabay, por favor. Exacto, entre otras. Exacto. Bueno, Jordi envió la carta y pidió autorización, el patronato siempre lo da. Si la gente se dirige al patronato, el patronato lo da, el patronato quiere. Pero bueno, aquí hubo, no sé, faltó diálogo, no sé lo que ocurrió ahí, pero fue verdaderamente una pena. Pero es de interés patrimonial, es de interés para la materia de que estamos hablando, ¿eh? Y es de dominio público porque está en la prensa y están colgadas las sentencias en el CENDOG. Muy bien. Bien, problema del registro. El registro de la marca se vio claramente que era eficaz. ¿Pero cuál es el problema? Pues que hay que pagar. Porque tiene una temporalidad. Entonces no la ha registrado y ya está. Y entonces resulta que cuando se empieza a pensar, unos pocos años después, en la conveniencia de aprobar una ley de protección del Misteri d'Elx, en ese contexto es donde vuelve a salir la cuestión de la propiedad intelectual y comienza a explorarse una vía para el establecimiento de un régimen de tutela sui generis en favor de la festa desde el punto de vista del ordenamiento jurídico de la propiedad intelectual. Es decir, un traje jurídico a la medida para la protección del Misteri. Pero como vamos a ver, el mecanismo que vamos a ver a continuación, que está en la ley y en el decreto que la desarrolla, podría ser de aplicación a otras manifestaciones culturales y materiales similares. Vais a ver. Ahí está la ley 13/2005 de 22 de diciembre de la Generalitat del Misteri d'Elx. Vale, pues es una ley. La verdad es que esa ley, muchas veces la gente ha dicho, uy, eso es como un reglamento sin más.
Porque ves el articulado y fíjate, 52 artículos, tal, de los 52, la mayor parte regulan la estructura y funciones del patronato, la capella del misteri, la escolanía, cosas de orden interno. Entonces diréis, ¿y para qué hace falta una ley, no? Una norma con rango de ley para eso, si es un reglamento. Pero resulta que tiene un capítulo 5 de protección y promoción que es el que justifica plenamente que exista esa ley. Porque solo desde ahí, con una norma con rango de ley, podemos incidir en esa, o tratar de establecer ese régimen sui generis de tutela del misteri. Y ese régimen sui generis está en el 47, perdón, voy al revés, está en el 48, pero sobre todo está en el 47. El 47, que es protección de los símbolos. El 48 regula. El 48 lo que hace es establecer un puente para facilitar la interpretación de la legislación de propiedad intelectual cuando se aplica al misteri, ¿no? La propiedad intelectual no solo protege a los derechos del creador, sino los derechos conexos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues aprovechamos, ya que regulábamos, pues dejábamos claro quién es quién. Y entonces se decía eso, pues que a efectos de la norma de propiedad intelectual, el delegado de cantores tendrá la consideración de representante del colectivo, sin perjuicio de los derechos que individualmente correspondan a los miembros. Asimismo, tendrá la consideración de director de orquesta y director de escena, el maestro de capella y el maestro de ceremonias, que son figuras que existen desde siempre dentro del misteri, ¿de acuerdo? Esto no es tutela, tanto como ayudar a la interpretación de la aplicación de otra norma de otro sector. Pero esto sí que es tutela. Protección de los símbolos. Claro. Después de mucho estudiar, yo que me había leído esos antecedentes curiosos de los 70s y tal, me da por leer cosas muy raras, entonces dices, caramba, ¿cómo ese esfuerzo que hubo de proteger a través de la propiedad intelectual y no hay manera de hacer nada, de aplicar, no hay manera, y venga a leer, y lees la norma de propiedad intelectual en sentido estricto, creaciones artísticas, literarias y tal, y no encuentras nada. Pero resulta que lees la ley de marcas y encuentras algo. Propiedad industrial, que es una de las categorías de propiedad intelectual. Y sí que encuentras algo. Y entonces, fijaos, el precepto dice: protección de los símbolos. El Consell de la Generalitat, por decreto, determinará los símbolos del misteri que tendrá la consideración de emblemas de la Generalitat a efectos de lo dispuesto en la legislación de protección de marcas respecto a los emblemas de las instituciones públicas. Y la facultad para autorizar el uso corresponderá a la Junta Rectora. Claro, resulta que el Consell de la Generalitat, tiene la competencia plena para determinar cuáles son los símbolos de la Generalitat Valenciana. La bandera, el himno, todas las cosas. Claro, eso lo conocemos todos, ¿no? Ahí está el Estatuto de Autonomía, y esto ocurre en todas las autonomías, ¿no? Y el Estado también tiene sus símbolos, que ya está la Constitución. Bueno, pues resulta que el ordenamiento de marcas establece una prohibición absoluta de registro de los signos que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus comunidades autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie debida autorización. Si la Generalitat tiene competencia exclusiva y plena en materia de decir cuáles son sus símbolos, ¿por qué no podemos ver si la Generalitat puede decir los emblemas del misteri son símbolos de la Generalitat y así se beneficia de esta prohibición absoluta? Y bueno, es que además tiene traslación a las causas de denegación en la propia ley de marcas, ¿no? Claro, cuando se registren este tipo de símbolos de instituciones públicas, pues no se admitirá el registro. Y años después se aprobó, muchos años después, el decreto que desarrolla ese precepto, el 47.1 de la ley del misteri. Tenemos un decreto 36/2015 de 27 de marzo del Consell en el que se determinan los símbolos del misteri d'Elx que tienen la consideración de emblemas de la Generalitat. Ya estoy acabando. Es muy interesante el preámbulo y lo que aquí se dice, porque claro, el legislador valenciano tampoco es, en fin, entendemos que estamos haciendo un traje a medida, ¿no? Y da la impresión de que estás forzando un poco el régimen de determinación de los símbolos de la Generalitat, ¿no? De la Comunidad Valenciana, ¿no? Y dice una cosa muy interesante, dice: vista la consideración que reciben los símbolos del misteri d'Elx, resulta necesario distinguirlos del emblema de la Generalitat. Muy bien. Y además deja claro, dice, que estos símbolos de la heráldica propia de la Generalitat Valenciana gozan de un significado superior que aquí no puede ni debe ser puesto en duda. Me parece muy interesante lo que se dice aquí,
Pero a continuación se queda claro lo que está en azul. Lejos de pretender una equiparación con este emblema, cuando el artículo tal dice lo que dice, lo que se quiere es eso, que sea beneficiario los emblemas de Misteri de la prohibición absoluta. Muy bien. Esta es la estructura de ese decreto y tiene unas disposiciones y unos anexos donde aparecen estos elementos que quedan ya excluidos de cualquier tipo de marca, de registro de marca. Emblemas de la Generalitat a efectos de la protección del Misteri, todo lo que dice ahí, denominaciones valencianas, Misteri d'Elx, Festa d'Elx, Patronal del Misteri d'Elx y también sus versiones en español. Distintivo del Patronal del Misteri d'Elx, denominaciones de los aparatos aéreos y su representación gráfica, porque claro, la mangrana es muy atractiva desde el punto de vista comercial, ¿de acuerdo? Y bueno, no me detengo, simplemente os los muestro cómo aparecen en anexo 1 el escudo, luego en anexo 2 los artefactos aéreos con su representación gráfica, la mangrana, el aracelio resélica, y la coronación. Y en las conclusiones, ya he acabado. E insisto que soy lego la materia, pero bueno, a la vista de estas experiencias, pues no sé, tengo unas ciertas impresiones, ¿no? Por ejemplo, a mí me da impresión eso, de que la propiedad intelectual es útil para la salvaguarda del patrimonio cultural y material. No es la panacea, es muy limitada, pero es útil. Bueno, explorémoslo, ¿no? Pero para ser eficaz, exige coordinación efectiva entre las normas de propiedad intelectual y las de patrimonio cultural. Las unas tienen que referir a las otras. ¿Por qué? Pues a lo mejor a través del principio de excepción cultural materializado en la patrimonialización jurídica de las cosas y de los elementos del patrimonio cultural y material. No, esto es un traje a medida también, no sé, es un régimen sui generis. No se está diciendo todo lo que está en dominio público que sea patrimonial, que no esté declarado, puede beneficiarse de esto. Aquí lo que se está explorando o se plantea es la posibilidad de que se pueda establecer un régimen sui generis en favor de aquellas manifestaciones inmateriales que estén reconocidas, declaradas, inscritas en los inventarios, registros y catálogos con valor jurídico. ¿De acuerdo? Bien. Pero, obviamente, para ser conforme al espíritu de la Convención de 2003 y de la propia Ley de 2015 que la desarrolla y que tiene ese principio de protagonismo de los portadores, lo que está claro es que hay que romper con aquella visión de los 70s, en este sentido. No hay que atribuir a una autoridad estatal, una autoridad pública que dé las autorizaciones, sino que hay que tratar de incorporar a la aplicación de los mecanismos de defensa a los portadores. Y ahí lo dejo todo y muchas gracias por su atención.